mis amados hermanos. Buenos días. Buenos días. Abran sus Biblias, por favor, en Deuteronomio capítulo 3, versículo 1, para que podamos estudiar desde el 1 hasta el versículo 11. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico que hemos titulado Jesucristo, legislador y salvador. Estudio de Deuteronomio. Y el eslogan, que es como todo el resumen del libro, que dice: obedece y prospera, revélate y sufre. Hoy vamos a estar revisando entonces, como les dije, los versículos 1 al 11. Les voy a pedir que leamos todos, por favor, en voz alta, desde el versículo 1, Deuteronomio 3, del versículo 1 al versículo 11. Vamos a leer todos, los niños también, los quiero ver con su Biblia abierta, dispuestos para que puedan hacer su lectura. Dice la palabra del Señor: volvimos pues y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro, oh rey de Basán, para pelear él y todo su pueblo en Edrei. Y me dijo Jehová: no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey de Amorreo, que habitaba en Hesbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Y tomamos entonces todas sus ciudades, no quedó ciudad que no les tomásemos, 60 ciudades, toda la tierra de Argón, del reino de Og en Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Y las destruimos como hicimos a Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Y tomamos para nosotros todo el ganado y los despojos de las ciudades. También tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, de manos de dos reyes amorrados que estaban a este lado del Jordán. Los sidonios llaman a Hermón Sidión, y los amorreos Senir. Todas las ciudades de la llanura, y toda Galaad, y todo Basán, hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado el resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está enclavada de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos, y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Muy bien. Mis amados hermanos, vamos a estar dándole continuidad a este estudio expositivo. Saben ustedes que hemos venido estudiando desde el versículo 1 del capítulo 1 y que ordenadamente vamos avanzando. Eso quiere decir que la próxima semana vamos a estar estudiando capítulo 3 desde el versículo 12. En ese orden que venimos desarrollando, la semana pasada, a través de la vida de nuestro diácono Juan Carlos, estuvimos aprendiendo de cómo el pueblo inicia la conquista. Cómo después de tener un tiempo de stop, de parar un poco y de reflexionar en su condición, en sus pecados, en sus errores, y después de que han cumplido una sentencia, un castigo que Dios les ha impuesto, Dios les dice: bueno, ya ustedes estuvieron mucho tiempo aquí, vamos a empezar a avanzar. Aquí hay 3 ciudades que no deben tocar. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Esa fue la anterior, de hace 15. Seir, que eran ¿quiénes? Los hijos de Esaú, ¿cierto? Los amonitas, ¿cierto? Y los moabitas, que eran hijos de Lot, muy bien. Que por ser familia de Israel, Dios los quiso conservar y dijo: no los toque, ¿cierto?
pero que al avanzar un poco más ya se encuentran con un nuevo territorio que fueron los que tuvieron que derrotar, que fueron a Seón y a su rey, que le salieron pues al encuentro. Y Dios empieza acá, o sea, ya que hay una ruptura, hay un cambio, porque Dios empieza a entregarles la tierra prometida, empieza a entregarles la posibilidad de conquistar terrenos que pues antes ellos veían como vedados, y pues que era como un punto de inflexión, porque ellos decían, ¿será que sí? ¿Será que Dios iba a hacer eso o sea, Dios nos está diciendo? Y Dios nos manda a nosotros muchas cosas muchas veces, ¿cierto? Y tenemos muchas promesas, pero nosotros, hay momentos donde nosotros decimos, bueno, vamos a obedecer, pero pues vamos a ver qué pasa, ¿cierto? Y en ese momento, pues ellos pudieron tener la victoria y pudieron avanzar en su territorio, ¿sí? Vamos a ir ahora entonces adelante en el texto que nos corresponde hoy, donde ellos nuevamente se van a encontrar frente a un desafío de conquista, de lucha, de pelea, de tomar terrenos, de ir a la guerra. Ellos no eran un pueblo guerrero, eran un pueblo nómada que había estado itinerando por el desierto, que se habían dedicado pues más bien como a sobrevivir, a la sobrevivencia, y ahora tienen que cambiar su perfil, tienen que cambiar su forma de vida para entrar en modo ejército, modo guerra. Entonces, para eso ellos habían tenido 40 años de preparación y ahora van a entrar pues en el momento definitivo, que es entrar a luchar. Este texto, al igual que el anterior, nos va a hablar de una condición natural que existe en la vida del ser humano. Hay un desafío, hay un ejército por delante, un ejército numeroso. ¿Y que siente el pueblo? Temor. Una de las frases que más se repite en toda la Biblia, por lo cual nosotros debemos predicar continuamente sobre ese tema, es no temas. Una y otra vez Dios ha tenido que decirle a su pueblo, no temas, no tengas temor, ¿sí? No te angusties. ¿Por qué será eso? Porque continuamente nosotros tenemos temor. Nosotros tenemos, por ejemplo, el ejemplo valga la redundancia, de un profeta que un día Dios le dio una gran victoria para que se enfrentara y murieran entre 400 y 500 profetas falsos de Baal, ¿cierto? Elías. Y al otro día él estaba muerto del susto, que no sabía qué iba a hacer de su vida, deprimido, porque las condiciones que nos habla en la Escritura es que había entrado en un espectro de depresión, y diciendo, ¿qué será de mí? ¿Quién me va a ayudar? ¿Sí? El día anterior Dios lo había respaldado y había descendido fuego del cielo, había consumido un sacrificio, que le habían tirado agua, se había burlado de los dioses de los profetas, y al otro día estaba deprimido y angustiado porque su vida no valía, porque no se sentía útil, porque estaba siendo perseguido, porque estaba en profunda angustia. Entonces, es una condición natural de todos los seres humanos, el temor, ¿sí? El temor es propio del ser humano y es propio de los seres creados. Ese no es un atributo de Dios, ni es un atributo que Dios comparte con nosotros. No, la Biblia no nos habla en ningún momento, en ningún versículo de la Escritura nosotros encontramos que Dios tuvo temor, que Dios se asustó, ¿sí? Que Dios retrocedió de miedo, de angustia y dudó. No, esa es una condición propia del diseño natural que Dios puso al hombre, ¿cierto? Por lo tanto, si eso es parte de la condición de diseño del Creador, nosotros debemos responder esta pregunta: ¿el temor es bueno o es malo? ¿Ustedes qué creen? A ver, respondan, por favor. Es bueno. Es bueno que uno sea miedoso, que uno sea cobarde, que uno
¿Le tiemblan las piernas? ¿Es bueno? ¿Sí? ¿Qué bueno es? ¿Cierto? Pues la Biblia nos dice que cuando el Señor terminó la creación, Él dijo que le ponía un sello a la creación. Dijo, he aquí, yo he hecho esta creación es buena y es buena en gran manera. Por lo tanto, si Dios lo puso, no puede ser malo. No puede ser malo. Es bueno. Pero ¿cómo así? Entonces, si es bueno, porque Dios le dice al hombre no tema. Si Dios fue el que lo puso, no es una negación. Acá nosotros nos encontramos pues en una pregunta compleja a la cual nosotros tenemos que responder y a la cual nosotros vamos a estar trabajando hoy. Entonces, si es una emoción que Dios nos da, también nosotros tenemos que ver que Dios nos indica a través de la Escritura una y otra vez que nosotros en nuestra relación con Dios y que nuestra relación con Dios debe ser mediada a través del temor. Nos dice una y otra vez que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Nos dice que la mejor forma de nosotros poder enmendar nuestros caminos es temiendo. Y lo acabamos de leer en el Salmo que nos correspondía, en el Salmo de la oración de confesión, en el Salmo 25, 11 y 12. Nos habla de que el temor a Dios es su mandamiento, ¿sí? Entonces, ¿el temor es malo? Es bueno, ¿cierto? Porque es la forma, es el medio por el cual nosotros nos relacionamos correctamente, adecuadamente con Dios. Pero ¿qué es el temor, mis amados hermanos? Definamos temor, ¿sí? ¿Qué es el temor? ¿Es un deseo? ¿Es una actitud? Como respeto. ¿Qué es? Una virtud. Una verdad. ¿Dónde se origina el temor? ¿Sí? Cuando usted siente temor, ¿dónde lo siente? En el corazón. ¿Qué punto, ¿cómo se dice? ¿Qué sistema biológico trabaja en su cuerpo, en su organismo, cuando usted siente temor? El sistema nervioso, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el temor? Una reacción. Los nervios que manejan. ¿Qué son los nervios? Los cables. Son emociones, ¿cierto? Producen emociones. Sí, puede ser el cableado, pero el cableado funciona, el cableado neuronervioso funciona para generar algo en el cuerpo, ¿cierto? Algo en el organismo, que son emociones, es una emoción, ¿sí? Es una emoción de alerta, es una emoción que nos anuncia algo, nos da una descarga, ¿sí? Para que nosotros nos pongamos en modo alerta y nosotros podamos apreciar algo que necesitamos apreciar pronto, ¿cierto? Es una emoción, ¿cierto? Ahora, ¿de qué nos sirven las emociones? Las emociones, mis amados hermanos, son impulsos. Muchos sufrimos a veces con nuestros impulsos, porque no los sabemos dominar, porque no los sabemos manejar, porque nos dejamos arrastrar por ellos, ¿cierto? Pero el impulso solamente es un inicio, ¿sí? El impulso es un arranconazo que nosotros recibimos, como cuando usted le pone la llave al carro o a la moto, ¿cierto? O da el primer pedalazo en una bicicleta, ¿cierto? Es el inicio. El primer pedalazo en la bicicleta es más suave que el segundo o es más duro. Es el más duro porque es el de arrancar, ¿cierto? Y ya después empieza a trabajar la inercia, la cual simplifica un poco el desarrollo de esa actividad, ¿cierto? Entonces, si bien el temor es importante, lo importante del temor no es la emoción en sí mismo, sino es lo que él genera, ¿cierto? ¿Qué es lo que él genera en nosotros? Debe generar una acción, una reacción, ¿sí? Cuando él le dice, ¡cuidado! Y usted mira, usted
se mueve, ¿cierto? Si uy, me asusté y se movió, ¿cierto? Si usted dice, ay, tengo mucho susto de que le está cayendo el martillo encima y se queda quieto, ¿le sirvió de algo el temor? No, si usted va por la calle y le pita un carro ya encima, y usted saltó al lado y pasó el carro, ¿le sirvió? Claro. Si usted quedó quieto y dijo, ay, qué susto que me dio. De pronto lo está diciendo en el hospital, ¿cierto? No alcancé. Entonces, el temor es importante en la medida que genera acciones, ¿sí? Acciones en nosotros. Y lo que nos va a enseñar la Escritura, mis amados hermanos, es que el temor debe ser dirigido correctamente, ¿sí? El temor debe ser dirigido hacia Él, porque es bueno, porque Él lo creó, ¿cierto? Pero nosotros en nuestro estado caído, en nuestro estado pecaminoso, lo que hacemos una y otra vez es no temerle a Él y temerle a otras cosas que no le debemos. Entonces lo que vamos a aprender hoy, mis amados hermanos, es que temer a Dios fortalece. Esta historia nos habla de cómo personas que temieron a Dios porque obedecieron la palabra de Dios que les estaba redireccionando, está diciendo, ojo, que usted está temiendo mal, está temiendo para donde no es, ¿no? Al hacer una redirección de ese temor, ellos pudieron encontrar virtud, pudieron encontrar respuestas, pudieron encontrar victoria, pudieron superar obstáculos, ¿no? Y pudieron ser librados del error y del juicio que les hubiese sobrevenido si no se mueven, si no se mueven, si siguen temiendo incorrectamente. Entonces, eso es importante lo que nosotros vamos a estar viendo. El título de nuestra enseñanza de esta mañana es Miedoso, ajusta tu temor. Miedoso, ajusta tu temor. Uy, pero ¿cómo así? ¿Qué es esa predicación? ¿Cómo así que el pastor nos viene a decir miedosos? Bueno, primero que todo, el pastor no les viene a decir miedosos. El pastor sabe que esta predicación es para él también. Y que estamos diciendo que es una condición propia de todo ser humano. Todos tememos, todos sentimos miedo, ¿sí? Todos nos paralizamos muchas veces frente a desafíos, frente a dificultades, frente a grandes inquietudes. Entonces, yo también, y todos los seres humanos, porque Dios nos creó. Si Dios nos hizo con miedo a todos, pues entonces todos somos miedosos, ¿cierto? Miedosos. El miedo es diferente del temor, ¿sí? Porque el temor es una emoción, el miedo es una invasión de ese temor. Pero cuando Dios le anda diciendo a la gente en las Escrituras una y otra vez, no temas, 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 y muchas veces más, es porque somos ¿qué? Miedosos. Miedosos, ¿cierto? Miedosos. Entonces, una vez más Dios nos va a hablar, nos va a decir, miedoso, ajusta tu temor. El primer punto de esta enseñanza lo hemos titulado Ante el conflicto. Miedoso, ajusta tu temor ante el conflicto. Ya lo hemos dicho acá, Deuteronomio nos ha dado la oportunidad de hablar acerca de la importancia que tiene el conflicto en nuestras vidas. Y para esto vamos a leer nuevamente los versículos 1 y 2. Leemos todos, por favor. Dice: volvimos pues y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear él y todo su pueblo en Edrei. Y me dijo Jehová: no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón. El pueblo se está encontrando con una pelea, ¿sí? Van de camino, van silbando, van campantes, y se encuentran que hay una millonada de personas enfrente esperándolos, diciéndoles: si van a pasar por acá, vamos a ver si pasan. Y entonces, ¿qué dicen ellos? Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. ¿Qué sintieron? Miedo. ¿Sí? ¿Será que el Señor les dijo que el Señor estaba equivocado? De pronto el Señor pensaba que ellos tenían miedo, pero no era así. Ellos estaban valerosos, sino que es que el Señor malinterpretó las caras que ellos tenían.
No, porque Dios conoce nuestro corazón. Sí, Él sabe perfectamente cómo nosotros procesamos los desafíos, procesamos las luchas, procesamos las dificultades, las circunstancias, los problemas cuando los tenemos enfrente. Y lo primero que nosotros sentimos es temor, ¿sí? Angustia. No sabemos qué hacer, ¿sí? Uy, ahora todo ese montón de gente allá adelante, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago ahora con todo ese gentío que está allá adelante de nosotros? ¿Sí? Nosotros somos especialistas, mis amados hermanos, en dar argumentos en contra de las cosas, y encontrar cosas negativas, así como yo lo habían hecho anteriormente, ¿cierto? Para no ir a conquistar la tierra cuando el Señor les mandó. Entonces, el Señor amoroso, el Padre generoso, el Padre misericordioso, ¿sí? No el Padre castigador, como dicen algunos. No, es que los tuvo 40 años sometidos por allá en Egipto, y es que, mejor dicho, eso los mantenía con la correa cortica y les daba duro. No, el Dios justo, que les dio una consecuencia justa, pero misericordioso y generoso, que los continuaba acompañando y que continuaba generando su propósito en ellos hasta el final. Va y los encuentra y les dice, no les pregunta qué sienten, ¿sí? No le pregunta qué le genera ver toda esa gente que está al frente, ¿sí? No, él ya sabía que tenía no teman, ¿sí? No tengas temor de él, de ese rey tan grande que se le paró allá enfrente. No tengan temor de él, porque yo se lo he entregado a usted, a toda la tierra, y usted va a hacer con él lo mismo que acabó de hacer con Seón, ¿sí? Algunos dirían, pero es que acabamos de salir de una guerra. ¿Cuánto se cansa, cuánto se desgasta un ejército acabando de salir de una guerra y entrando inmediatamente a la otra? Pero el Señor le dice, no tenga miedo, yo se lo estoy entregando, yo le voy a dar la victoria, no se preocupe, que yo voy con ustedes. Entonces, qué importante es esto, mis amados hermanos, porque la palabra de Dios nos dice no temas, y nos lo dice muchas veces, nos dice antes de, ¿sí? Probablemente el desafío está enfrente, pero todavía no se está enfrentando. El Señor está diciendo qué actitud nosotros debemos asumir en el momento en que nosotros vamos a la confrontación y nos encontramos en la lucha de la vida, porque la vida es una lucha continua, mis amados hermanos. Ayer estábamos en una clase muy bonita con el pastor Ismael, y él nos decía, mire, si alguien le quiere servir a Dios, sírvale, ¿sí? Y sírvale ya, porque algunos piensan, cuando yo tenga dinero, cuando yo tenga solucionada mi vida, cuando yo tenga tiempo, cuando yo tenga todas las circunstancias estén así perfectas, entonces yo le sirvo a Dios. Y él decía, eso es renunciar al ministerio por anticipado, ¿sí? Porque nunca eso va a haberlo, ¿sí? Nunca van a haber las condiciones perfectas, ¿sí? Siempre van a haber desafíos, siempre van a haber luchas, siempre van a haber dificultades, siempre van a haber obstáculos duros para enfrentar, y así sucede en la vida también, ¿sí? En la vida todos los días, y con lo que tenemos y lo que no tenemos, por eso tenemos que levantar el pecho, levantar la frente, mover el piecito y darle hacia adelante, no hay de otra, ¿cierto? Pero a veces no lo hacemos, ¿sí? A veces nos quedamos estancados, a veces nos paralizamos. ¿Por qué? Porque sentimos miedo. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros nos quedemos paralizados, que nosotros nos quedemos quietos, que nosotros... ¿Por qué el Señor dice no temas? ¿Por qué? Porque el Señor dice que su pueblo, que su iglesia es una iglesia militante, es una iglesia de avanzada, es una iglesia de conquista. Y así nosotros nos debemos mover en los aspectos de nuestra vida. Si Dios nos dice, quédese quieto, ¿sí? Hay aspectos en los que Dios nos dice, quédese quieto, ¿sí? Viene un amigo, su mejor amigo, su amigo del alma, y le dice, ay, venga, sí, señor o señora, nosotros somos tan amigos, usted me conoce, ¿cierto? Y yo necesito que, estoy haciendo un negocio muy importante, y necesito que usted salga por fiador mío. Y usted va a las escrituras y usted dice, bueno, voy a consultar con Dios. Y la Biblia le dice, bueno, le recomiendo que si usted no tiene el dinero en su bolsillo, en su banco,
para respaldar a cualquier persona que usted quiera fiar en el momento que esa persona no pueda pagar. Usted no sea fiador, no lo sea, y lo otro que usted no tiene el dinero. Ahí Dios, ¿qué le está diciendo? ¿Que avance o que se detenga? Muy bien. ¿Y hay que tener temor? Ay, pero ¿qué dirá mi amigo? ¿Sí? ¿Qué dirán? ¿Qué dirá mi conocido? ¿Qué dirá mi...? Bueno, están los principios, ¿cierto? Entonces, si Dios nos manda a avanzar, avanzamos con fuerza. Si Dios nos manda a detenernos, nos detenemos con fuerza. Y nos detenemos sin temor a las circunstancias. El Señor está diciendo, no tenga temor a la batalla, ¿sí? Tenga temor de mí, porque yo destruí al pueblo que usted acaba de conquistar. ¿No le produce eso temor, respeto? ¿No le produce a usted una admiración profunda reconocer las obras de Dios? Si usted reconoce las obras de Dios, entonces actúe en consecuencia. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros, mis amados hermanos? Nosotros leemos las Escrituras, hablamos de las maravillas de Dios, decimos lo que Dios ha hecho porque hemos aprendido mucha Biblia en nuestra vida cristiana, pero a la hora de hacer, a la hora de poner en práctica, nos quedamos cortos. Entonces, no estamos actuando en consecuencia al temor que Dios nos produce, ¿cierto? Le tenemos más temor a los desafíos, le tenemos más miedo al desafío que está allá adelante, ¿sí? Que es una gran empresa, que es una gran conquista, que es enfrentar un problema difícil que arrecia contra nosotros. Le tenemos mucho miedo y nos queremos quedar paralizados. Pero Dios no nos dice eso, nos dice, tenga valentía porque yo estoy con usted, témame a mí porque yo soy el único digno de temor y usted va a alcanzar la conquista. Fíjense ustedes, mis amados hermanos, que el pueblo de Israel había temido antes a la conquista, ¿cierto? Y por eso mandó espías para asegurarse bien cómo era, y después de que enviaron espías les dio miedo de ir a conquistar la tierra. Eso fue lo que leímos en Deuteronomio 1 y 2, ¿cierto? ¿Sintieron temor? Claro. Acá están sintiendo temor nuevamente. O sea, el temor es natural, ¿sí? Siempre tiene que haber temor, siempre debe estar. No debemos despreciar el temor, ¿sí? Tenemos que redireccionarlo. Señor, estoy temiéndole, perdóname. Mire esto, cuando usted le pide perdón a alguien, es porque usted sabe que se equivocó, ¿sí? Es porque usted está diciendo, tengo temor de la ofensa que estoy cometiendo contigo y quiero resarcirla, ¿sí? Señor, perdóname porque le estoy temiendo al hombre, perdóname porque le estoy temiendo a las circunstancias, perdóname porque le estoy temiendo a este gran problema, perdóname porque al único que yo debo temer es a ti. Y frente a todas esas circunstancias yo tengo que estar confiado en ti. Así como uno no puede servir a dos señores, mis amados hermanos, uno no puede temer a Dios y temer al mundo. Si tú no puedes servir a Dios y a las riquezas, tampoco puedes temer a Dios y al mundo, no puedes. Entonces es importante que nosotros recibamos este llamado que Dios nos está haciendo, de confiar en Él, de enfrentar nuestros miedos con fe y decisión en Él, y dejar que Él guíe nuestros pasos siempre, hacia adelante, quieto, recule, eche un poquito hacia atrás, lo que Él diga, Él tiene que ser nuestro GPS. Amén. Amén. Deuteronomio 1 del 29 al 30 dice: entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Salmos 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El salmista, el rey David, que enfrentó muchas guerras, fue un hombre muy experimentado en la batalla, en la guerra, y sabía muy bien lo que significaba tener un ejército temerario enfrente, digno de mucho respeto. Y decir él, ¿a quién debo temer? ¿Sí? Él está diciendo esto mismo, mis amados hermanos. ¿Hacia dónde dirijo mi temor?
¿A quién decido temer hoy? Porque tengo la capacidad, tengo el don de Dios, tengo el llamado de Dios de poder elegir a quién temo. La pregunta es, que nos tenemos que hacer nosotros la misma que hacía el salmista, ¿sí? ¿A quién temeré? ¿A quién defino temer? ¿De quién temeré? Siendo que Jehová es la fortaleza de mi vida. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? Mis amados hermanos, si nosotros decimos que tenemos el Espíritu de Dios, nosotros tenemos que ser valientes. Valientes, mis amados hermanos. ¿Sí? Y recordemos que la valentía en Cristo es una valentía distinta a la valentía del mundo, porque la valentía del mundo es levantar la voz, es golpear la mesa, es patear la silla, ¿sí? Es decir, no me aguanto. La valentía de Dios es agachar la cabeza, es pedir perdón, es reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, humillarnos ante Dios y humillarnos ante nuestro prójimo, quedarnos callados cuando nos están insultando, cuando nos están maltratando, y debiéramos nosotros posiblemente hacer un show, ¿sí? Tener la capacidad de mostrar decencia, de mostrar buena actitud, de mostrar compasión en circunstancias adversas, amar a nuestro prójimo, amar a nuestros enemigos, orar por nuestros enemigos. Esa es valentía, mis amados hermanos. ¿Sí? ¿Cuántos quieren ser valientes? Los valientes de Cristo. ¿Preferimos ser valientes de Cristo o preferimos ser valientes del mundo? La valentía del mundo nos permite ganar batallas. La valentía cristiana nos permite ganar la guerra, mis amados hermanos. ¿Sí? A veces pensamos que perder un poquito es desastroso. Perder un poquito es ganar para siempre, muchas veces. Segundo punto de nuestra enseñanza en esta mañana, mis amados hermanos. Dios da la victoria. Miedoso, ajusta tu temor. Y vamos a amarrar el primer título con el segundo. Ante el conflicto, Dios da la victoria. ¿Cierto? Miedoso, ajusta tu temor, porque ante el conflicto, Dios da la victoria. Es muy interesante eso, mis amados hermanos, porque nosotros andamos muy temerosos diciendo: yo le voy a obedecer a Dios, pero no sé qué va a resultar. No sé si lo que me va a sobrevenir como consecuencia de esa confianza es victoria, o de pronto la voluntad de Dios es que yo quede caído, quede rendido, abatido, humillado. Y no es así, mis amados hermanos. Dios ha destinado para su pueblo siempre darle la victoria. ¿Sí? El problema, mis amados hermanos, es que nosotros queremos que Dios nos dé la victoria del mundo. Nosotros no entendemos que cuando alguien viene y se ufana contra nosotros de cosas, o nos maltrata, o nos maldice, habla mal de nosotros mintiendo, ¿sí? Y nos persigue por causa del Señor, y nosotros lo soportamos por amor a Cristo, nosotros pensamos que estamos perdiendo. Nosotros pensamos que somos más que perdedores en Cristo. Nosotros pensamos que somos desdichados en este mundo. ¿Por qué? Porque no entendemos las Escrituras, porque no entendemos la palabra de Dios, porque no entendemos la vida en Cristo, porque el Señor lo que dice es: bienaventurados sois cuando los persigan, cuando los maltraten, cuando los humillen, diciendo toda cosa mala en contra de nosotros, mintiendo por causa de mi nombre. Bienaventurados sois. Son victoriosos, son exitosos. Están ganando la batalla, están ganando la guerra. Pero nosotros decimos, somos cristianos, pero quiero tener las victorias del mundo. Si nosotros somos cristianos, tenemos que tener las victorias en Cristo, mis amados hermanos. ¿Sí? Que es revelar a Cristo, que es mostrar a Cristo, que es que se vea Cristo en nosotros, que es que en el momento final
cuando todas las cosas salgan a la luz, nosotros estemos limpios ante nuestro Dios, porque por su Espíritu hemos sido tocados, Él se ha manifestado a nosotros y nuestros enemigos serán avergonzados. Amén. Entonces vamos a leer del versículo 3 al 10. Dice, voy a leer muy rápido, mis amados hermanos, porque ustedes saben que el tiempo nos está acosando. Leamos todos, pero me siguen porque voy rápido. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Y tomamos en todas sus ciudades, no quedó ciudad que no les tomásemos, 60 ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og, en Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Y las destruimos como hicimos a Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Y tomamos para nosotros todo el ganado y los despojos de las ciudades. También tomamos en aquel tiempo la tierra del arroyo de Arnón hasta el monte Hermón, de manos de los reyes amorreos que estaban en el lado del Jordán. Los sidonios llamaban Hermón Sirión, y los amorreos Senir, y todas las ciudades de la llanura, y todo Galaad, y todo Basán, hasta Salca de Edrei, y ciudades del reino de Og en Basán. ¿Qué es esto, mis amados hermanos? Una gran victoria, una victoria enorme. El territorio que pudo tomar Israel en ese momento, de Og, rey de Basán, era un territorio que es similar al territorio que posee Israel en la actualidad. Y era la primera conquista, o sea, era lo primero que ellos estaban conquistando, más o menos entre los 115.000 a 120.000 kilómetros, era lo que albergaba ese territorio, más o menos el territorio de lo que sería Salvador hoy, por ejemplo, que hoy que hablaban de Bukele por acá, más o menos lo que es ese territorio, era lo que ellos estaban conquistando en ese momento. Y además, Basán significaba fructífero, ¿sí? Significa fructífero, o sea, era una tierra codiciable. No sé si ustedes han leído en Amós, creo que es 4:1, donde hay una censura del profeta contra las mujeres de Israel, contra las mujeres ricas de Israel, donde las trata mal y les dice vacas gordas de Basán. ¿Sí la han leído? Vacas gordas de Basán. ¿Saben por qué le está diciendo así? Porque Basán era una tierra productiva, de pastos verdes, de abundancia, de mucha riqueza, una tierra deseable. Y como era tan buena tierra, tan productiva, pues por eso era una tierra que tenía muchas ciudades. ¿Cuántas ciudades conquistaron? 60 ciudades, y muchas de ellas eran ciudades con muros altos, fortificados, muros que guardaban esa riqueza que tenía esa ciudad. Una gran conquista, casi una nación completa estaban ellos conquistando con su segunda guerra. O sea, acá cuando yo les hablo de El Salvador o de la extensión de terreno, estamos hablando de lo que ellos habían conquistado en la primera guerra que leímos la semana pasada, que es Sehón, y ahora en lo que juntada con lo que ellos le estaban conquistando a Og. Entonces, ¿cómo les parece a ustedes esa conquista? ¿Cómo les parece esa victoria? Minúscula, pequeñita, la primera victoria, ¿sí? Despreciable. ¡Qué gran victoria, mis amados hermanos! Dios le estaba dando al pueblo. Es importante ver, mis amados hermanos, que ellos tenían que ir sin temor, porque a veces nosotros estamos muy temerosos de la lucha, de la batalla, de hacer las cosas como Dios manda, de ser políticamente correctos, que es una frase que se utiliza hoy en día. ¿Sí? Políticamente correctos, ¿sí? O sea, hacer las cosas bien, pero pues también no tan bien que otros hablen mal de mí, porque pues qué vergüenza que mi familia sepa que yo me voy todos los domingos para la iglesia, qué vergüenza que mi familia sepa que yo diezmo, qué vergüenza que mi familia sepa que yo estoy viviendo una vida cristiana, que yo leo las escrituras todos los días, que yo oro, o que yo toque esos temas de Dios en algún ambiente. ¡Qué pena! Yo tengo que ser políticamente correcto. En la iglesia soy uno y por fuera soy otro. ¿Cómo les parece a ustedes que ellos fueron y mataron a niños, a ancianos, a mujeres jóvenes y viejas? A todo el mundo lo mataron. ¿Cómo les parece a ustedes eso?
de acuerdo a lo que nosotros consideramos hoy que es correcto o no, ¿cierto? Terrible, ¿cierto? Terrible, terrible, porque era, pónganle cuidado, porque esto se pudiera llamar cobarde. Era la cobardía de un soldado, de un varón con una espada, ir y masacrar un bebé, porque no podía quedar vivo, ¿sí? Y tener que hacerlo diciendo, esto es lo que Dios me mandó. ¿Cómo les parece a ustedes eso, mis amados hermanos? ¿Sí? Eso es muy interesante, eso se va a venir hablando más adelante con respecto a los temas de la ley y los mandamientos de Dios. Porque los mandamientos de Dios son perfectos, mis amados, son indiscutibles. Pero fíjense ustedes que nosotros estamos permeados por una cultura que nos hace controvertir, que nos hace pensar siquiera que nosotros podemos tener la capacidad de sopesar o de juzgar lo que Dios manda. Y en este país, por ejemplo, nosotros experimentamos todo lo que han sido los acuerdos de paz. Un acuerdo de paz, otro acuerdo de paz, muchos acuerdos de paz, dándole impunidad a los delincuentes, impunidad, ¿sí? Y cada vez los vemos que siguen haciendo más males, ¿sí? Pero nosotros decimos, no, pero eso es lo correcto. O sea, ¿cómo van a matar a un delincuente? Hablen con él, ¿sí? Pero Dios, ¿qué dice en su palabra? ¿Sí? Dios dice, si una persona roba, en la ley de Moisés dice, y lo vamos a estudiar, si una persona roba, que dé 5 veces, que le dé a quien le robó, que le pague 5 veces lo que le quitó. No lo manda a la cárcel. ¿Cómo así que lo mandamos a la cárcel a que coma del Estado, a que duerma el Estado? No, quiébrelo económicamente. ¿Sí? ¿Usted cree que una persona que le quitan 5, se robó un celular de 16 millones, tiene que dar 5 veces eso, quedan con ganas de seguir robando? Y si no, en la cárcel con una deuda impagable. Y cuando Dios dice, si cometen un delito como la violación, deben morir, se siguen propagando estos problemas de tener gente que se convierten en delincuentes de cadena y que se toleran. Pero nosotros, mis amados hermanos, en Occidente, sobre todo en América Latina, no creemos y hemos sido permeados por una cultura que nos hace pensar que podemos siquiera poner en duda y cuestionar la viabilidad, la actualidad, la vigencia, la capacidad de asertividad y de ser completamente oportuna la ley de Dios y la palabra de Dios. Pero Dios les dice a ellos, tienen que acabar con todos. Y ellos lo hicieron con seguridad, mis amados hermanos. Sobre el tema hay mucho que queda volando, ¿sí? Pero es que no es el tema de la predica. Eso lo vamos a poder tratar en otras predicaciones que vamos a estar hablando sobre el tema de la muerte y todas esas cosas. Pero lo que nos importa acá es decir que ellos tuvieron que tener decisión y valentía para hacer la palabra de Dios, para cumplirla, aunque pudieran ser juzgados por los pueblos de alrededor como unos bárbaros, porque realmente estaban comportando como bárbaros. O sea, producían temor, pero también quien fuera a enfrentarlos no iba a ir a enfrentarlos con cucharas. Tenían que saber que tenían que salir a enfrentarlos a vida o muerte, ¿sí? Por eso hubo un pueblo por ahí que se les acercó con astucia y se vendió a ellos y prefirió ser aguateros y trabajadores para ellos que ir a enfrentarlos porque sabían que no tenían oportunidad contra esta nación. Entonces, es importante que nosotros pensemos en que tenemos que dejar de ser miedosos frente a la palabra de Dios. Ojo, porque la palabra de Dios nos manda a ser extremistas, nos vamos a ver más kamikazes y vamos a empezar, no, tenemos que actuar de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, ¿sí? Hoy en día, pues, Dios no manda a la iglesia a tomar las armas, ni a matar a nadie, ni a destruir, pero esta palabra sigue vigente para todas las naciones. Esta debería ser la ley, ¿sí? No esto que está acá, sino Deuteronomio, todo Deuteronomio. Debería ser la ley, la constitución política de todas las naciones. ¿Por qué las naciones no la ponen en cuenta? Porque somos rebeldes. Pero esa debería ser. Entonces, no temamos, mis amados hermanos, porque Dios nos está dando victorias.
A veces Dios nos está dando una familia y nosotros decimos, yo no quiero casarme. A mí me da miedo casarme, yo prefiero seguir de novio, yo prefiero seguir o prefiero visitas amorosas, pero yo no me caso. O Dios nos da un matrimonio y decimos, no, pero qué miedo tener hijos, yo no quiero tener hijos. Porque pues qué miedo tener hijos. Eso se llama la filosofía de este mundo. ¿Sí? Y Dios nos dice que nosotros no debemos movernos ni debemos creer a las filosofías de este mundo, ¿cierto? Y así en muchas cosas, mis amados hermanos, o en todas las cosas de la vida, nosotros tenemos que enfrentar las filosofías del mundo frente a lo que la palabra de Dios nos está diciendo continuamente. Hay personas que dicen, no, yo no quiero tener un buen trabajo, no quiero ganar mucho dinero porque es que me voy a apartar de Dios. No, si Dios le quiere dar esa bendición, recíbala y pídele a Dios que le dé la capacidad de administrarla correctamente. No, yo no quiero tener poder porque es que todos los poderosos son injustos, ¿sí? Y son malvados. No, eso no es cierto, mis amados hermanos. La Biblia nos muestra a nosotros hombres selectos, pocos, pero que han tenido influencia, que han sido capaces, que han sido instruidos por Dios y que han sido de gran bendición, ¿cierto? Y los tenemos en la Biblia. Daniel, Esther, Esdras, Nehemías, ¿cierto? José, o sea, muchos hombres de bien que sirvieron al Señor con sus bienes, con sus riquezas, con sus dones. Entonces, si Dios nos da la victoria, mis amados hermanos, no tengamos miedo de tomarla, no tengamos miedo de disfrutarla, no tengamos miedo de ponerla a los pies del Señor y decir, Señor, tú me la diste, es para ti. ¿Cómo la administro? Correctamente. Lo otro que tenemos que ver acá, mis amados hermanos, es que Dios les dio la victoria, pero ellos tenían que ir a tomarla, ¿sí? O sea, no es que Dios les da la victoria y ustedes quédense viendo. Sí hubo un caso, sí tuvimos un caso en la Escritura, cuando Josafat se estaba enfrentando a un ejército y Dios les permitió quedarse viendo, pero la mayoría de los casos acá de la conquista, Dios le dice, yo les doy la victoria, vaya y haga lo que tiene que hacer. O sea, la victoria de Dios funciona así, ¿sí? Dios nos manda y nosotros actuamos, ¿sí? No es quédese en la casa pegándose las rodillas que ahí Dios le va a dar la victoria. No, hay que hacer las cosas, hay que orar, hay que actuar, hay que entender la palabra de Dios y hay que poner en práctica. Entonces, eso es importante. Por ejemplo, fíjense ustedes cuando Pedro caminó por el mar, cuando Pedro puso sus pies sobre el mar, ¿sí? Pedro, ¿en qué confió? Cuando él le dice no teman, ¿sí? Cuando él dice no teman, Dios está diciendo confíe, ¿sí? Ese no tema es confíe. Cuando Dios le dice no teman, o cuando Dios le dice confíe, ¿en qué tenía que confiar él? Jesús. ¿Sí? ¿En que él iba a caminar sobre el mar y no le iba a pasar nada? ¿Sí? O cuando Dios le dice a este pueblo no teman, ante ese pueblo tan grande que se está enfrentando con ustedes, Dios que le está diciendo, confíen que yo les voy a dar la victoria, o confíen que ustedes van a derrotar a todos los enemigos y que ustedes van a salir avantes como antes. Piensen en lo que hicieron antes para que ustedes puedan conquistar ahora, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que entender, porque la confianza no es confiar, no es positivismo. Si la confianza en Dios es diferente al positivismo del mundo, el mundo dice sea positivo, ¿sí? No sea mala leche, Dios te piense bien, vea el vaso medio lleno. Sí, si lo quiere ver medio lleno, véalo medio lleno, pero en Cristo, ¿sí? Y no piense que las cosas van a salir bien solamente, ¿sí? Porque si yo pienso que todo me va a salir bien es porque yo estoy pensando que debo confiar en las cosas, ¿sí? Confiar en la victoria, confiar en el resultado. Yo no debo confiar en los resultados. ¿Yo en qué debo confiar? Cristo Jesús. En la palabra de Dios, ¿sí? Pedro no tenía que decir yo salgo a caminar porque yo confío que voy a caminar en el mar porque aquí al frente está Jesús. No, él tenía que caminar porque le decía yo confío en la palabra de Dios y Dios me lo dice que esto va a salir bien y no sé cuál es el resultado. Igual acá Dios le estaba diciendo vayan a la victoria, yo les doy la victoria, confíen, pero no confíen en la victoria, confíen que yo se lo estoy diciendo. Eso tiene que ser suficiente, eso tiene que bastar, mis amados hermanos, ¿sí? Basta tu palabra, decía el centurión, basta tu palabra y mis siervos sanarán.
Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. La palabra de Dios es suficiente, mis amados hermanos. No necesitamos más. Entonces recordemos, mis amados hermanos, que cuando hay logros o también cuando hay humillaciones, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida colectiva, esa humillación, esa victoria proviene de Dios. Entonces, ¿por qué tememos, mis amados hermanos? ¿Sí? O sea, las cosas no pueden salir más mal de lo que Dios ha dispuesto, ni tampoco menos bien. Entonces, ¿por qué tememos? ¿Sí? ¿Por qué tememos a quien solamente puede quitar nuestra alma? Cuando Dios nos manda a que tenemos que temer es al que puede condenar nuestra alma en el infierno para siempre. ¿A quién debemos temer? ¿Hacia dónde dirigimos nuestro temor, mis amados hermanos? Josué 6:20 dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío. El muro se derrumbó y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Cuando tomaron Jericó fue increíble no lo vamos a estudiar en Deuteronomio, pero fue la siguiente victoria que ellos tuvieron. Un pueblo demasiado amurallado, demasiado imposible de tomar. ¿Sí? Y Dios lo tomó, permitió que se derribaran los muros solamente con gritos y con cantos de una trompeta. En Dios, Salmo 60, de eso hay evidencia arqueológica en la actualidad, de los muros de Jericó. Tan grandes eran que todavía se conservan restos. Salmo 60:12: en Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. 1 Corintios 15:57-58: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mis amados hermanos, algo que nosotros tenemos que entender es que la victoria que Dios da es una victoria permanente, ¿sí? No es una victoria ocasional. El pueblo de Dios vive de victoria en victoria, eso dice la Biblia. Eso es incuestionable. Ay, es que yo no lo siento así, mi hermano. Es que yo no me siento en victoria. Es que yo no me siento que Dios me esté prosperando lo suficiente. Bueno, ese es un problema, ¿sí? Porque usted está anteponiendo lo que usted siente frente a lo que Dios dice. Si Dios lo dice, así es, mis amados hermanos. Dios mantiene a su pueblo de victoria en victoria. La vida del creyente es como el sol, que va creciendo hasta que el día está pleno. Así va la vida de los creyentes. Eso dice la Escritura. Lo que pasa es que usted quiere el crecimiento de la vida del impío, ¿sí? Lo que pasa es que usted se está comparando con los impíos que no creen en Dios, ¿sí? Y usted los envidia, y usted los admira a ellos mucho, y usted desea lo que ellos tienen, mis amados hermanos. Yo les digo, piénselo bien, porque de pronto usted está en el lugar equivocado, ¿sí? Usted de pronto no está en el lugar que tiene que estar, tiene que aterrizarse, ¿sí? Porque si usted quiere tener las conquistas del mundo y quiere tener todo lo que ansía un hombre y una mujer del mundo, pues usted tiene que buscarlo en el mundo, y tiene que trabajarlo en el mundo, y probablemente lo va a conseguir. Pero usted está aquí y está allá, no está haciendo absolutamente nada. Entonces aterricemos, mis amados hermanos. Tercer punto: contra los gigantes. Y entonces amarramos todo acá, ¿sí? El título: miedoso, ajusta tu temor. Ante el conflicto, Dios da la victoria. Y tercer punto: contra los gigantes. Ante el conflicto, Dios da la victoria contra los gigantes. Ante el conflicto, Dios da la victoria contra los gigantes. Mis amados hermanos, ¿cuál es el gigante más famoso de la Biblia? Goliat, ¿cierto? Pero ¿sabían ustedes que en la Biblia hay un gigante más grande que Goliat? ¿Saben que la Biblia registra el gigante de gigantes, el gigante gigantesco? Bueno, vamos a leer el versículo 11. Dice: porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está enrabada de los hijos de Amón.
La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Aquí hay divergencia con respecto a la interpretación de este texto. Algunos dicen que se podría estar refiriendo, por la palabra, se podría estar refiriendo, podría significar cama o podría significar sepulcro, ¿sí? Pero no nos importa cuál de las dos sea. El caso es que para que el hombre ocupara esas dimensiones, era un hombre gigantesco, ¿sí? Era un hombre de altura colosal, el gigante de los gigantes, el más grande, ¿sí? O sea, Goliat era un llaverito al lado de Ojo. Y pues por supuesto que cuando ellos llegaron y vieron a este señor de casi 4 metros, dígase usted, un codo tiene 45 centímetros, ¿sí? Y está diciendo que tenía de altos, ¿cuánto? 9 codos. 9 codos. 9 por 45 da 405, 4 metros, 5 centímetros. Vea usted esa bestia, de ancho tenía lo que tiene mi cama de alto. Enfrente, por supuesto que a uno le tiemblan las piernitas, mis amados hermanos, ¿sí? Cuando tenemos desafíos impresionantes a nivel de la salud, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel económico, a nivel político, en todos los aspectos de la vida, pues uno le pone a mirar esas cosas, esos problemas tan gigantescos, hermanos, y lo que uno siente es miedo, ¿sí? Los niños cuando ven a los papás que van con la chancla y ese papá tan grande, dicen, uy, mamá chica, ¿y ahora yo qué hago? ¿Dónde me meto? Eso es natural para todos, ¿sí? Temor, miedo, pero ante esos gigantes, Dios nos adiestra para que nosotros peleemos y para que nosotros salgamos victoriosos. Es interesante ver que el pueblo de Israel se volvió especialista en matar gigantes. Cuando ustedes leen en las crónicas y donde hablan acerca de los 30 héroes de Israel y los 30 héroes de David, ahí la especialidad de ellos fue gigantes al horno, gigantes en el chuzo. O sea, era impresionante que ellos desayunaban gigantes, ¿sí? Almorzaban gigantes y comían gigantes. Pero nosotros lo que hacemos es comer cuento, ¿sí? Acuérdense que Josué dijo y Caleb dijeron, cuando dijeron, es que están muy grandes, son muy grandes, nosotros somos como langostas. Dijeron los dos espías que hablaron lo correcto, dijeron, los comeremos como a pan. Nuestro dicho de hoy, pan comido, ¿sí? Esos son pan comido, ¿sí? Ellos, los que hablaron mal, ¿sabe qué dijeron? Dijeron, ellos nos ven como langostas, a sus ojos somos como langostas, o sea que eran muy pequeñitos, ¿cierto? Pero las langostas, mis amados hermanos, son una plaga detestable, son una plaga que acaba con todo, ¿sí? Una de las plagas de Egipto fueron langostas, ¿sí? Que destruyeron todo, acabaron con una nación. Y realmente sí fueron langostas. Realmente el pueblo de Israel sí fue como langostas para sus enemigos, porque los acabaron y le acabaron todo y le entregaron, les tuvieron que entregar absolutamente todo. Entonces, Dios está dispuesto a entregarle gigantes a su pueblo. Basán significa unos obstáculos enormes, infranqueables, imposibles. Pero que nosotros tengamos al Dios de Israel significa que tenemos la capacidad de enfrentar todas las dificultades que se nos ponen por delante. Porque el pueblo de Dios no se ha formado nunca, mis amados hermanos, sin dificultades. Y jamás el pueblo de Dios se ha enfrentado a una vida de condiciones perfectas. Porque es que eso no existe en la creación del hombre y del hombre caído. En la creación, en el diseño original, todo era idílico. Pero después del hombre caído, hay un conflicto continuo que solamente se va a acabar el día que nosotros estemos en la presencia de Dios. Amén. Entonces, ningún gigante es demasiado grande
cuando Dios pelea por su pueblo que es fiel. Fíjense ustedes a Goliat enfrentando a un gigante. Goliat burlándose de ese pequeñito niño que decían que era rubio, que era de cara tierna. ¿Y qué dice? ¿Qué decía él? ¿Qué decía Dios? ¿Qué decía David? Yo lo voy a vencer porque es que yo ya he vencido leones. ¿Le dijo eso a Goliat? ¿Y a osos? ¿Le dijo eso a Goliat? ¿A quién se lo dijo? A Saúl. Pero ¿qué le dijo a Goliat cuando lo enfrentó? Yo vengo en el nombre de Jehová. ¿Sí? Yo vengo por la palabra de Dios que es especialista en derrotar gigantes. Eso es lo importante que nosotros tenemos que tomar. La palabra de Dios, mis amados. ¿Sí? No pongamos la mirada en las circunstancias, en las dificultades, en las adversidades, en el que habla muy duro, es que tiene la voz muy gruesa, entonces me asusta, ¿sí? O es que tiene mucho dinero, entonces me hace sentir acomplejado, ¿sí? O tiene mucho poder y muchas influencias. Pues nosotros tenemos la mayor, mis amados. ¿A quién temeremos? ¿Hacia quién dirigimos nuestro temor? Hacia nuestro Dios, mis amados. No temas a tus gigantes personales. Confía en Dios y actúa con valor, buscando su gracia y su respaldo. Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Cuál es la herencia de los hijos de Jehová? La salvación. Que ninguna arma prospera contra nosotros. Ninguna arma nos puede hacer un daño eterno. No la hay, no existe. Aunque nos puedan hacer daños temporales, aunque nos puedan hacer daños condicionales, la victoria nuestra está en nuestro Dios, es el Dios eterno, que juzga para siempre, y que esta vida, mis amados hermanos, es corta frente a la eternidad con Cristo, frente a la eternidad con nuestro Dios. Juan 10, del 28 al 29, dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Ay, pastor, y esos pastores que han matado acá en Colombia, y que continuamente matan, y que le hacen daño. ¿Sí? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. Ellos piensan que los mataron. No los mataron. Los mandaron al encuentro con su Señor. Y un día van a ver sus rostros y van a ver que ellos, injustos, son condenados, y que estos justos son premiados y están guardados al lado de su Señor. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Mis amados hermanos, estamos hablando de una victoria grande, probablemente. Una nación quizás le estaban tomando en ese momento, pero Dios estaba pensando en un propósito mayor. Israel perdió su tierra. Israel estuvo desprovisto de todo su territorio durante cientos de años. Hace unos pocos años le devolvieron una pequeña parte de su territorio. El propósito de Dios no era que Israel tuviese un territorio físico. Era dar las condiciones óptimas para que viniese un Salvador que redimiera a todos los escogidos de sus pecados. Dios siempre está pensando más allá, mis amados. ¿Sí? Porque uno dice: ay, tan bonito acá cuando están conquistando, pero tan feo cuando se los llevan exiliados, tan feo cuando pecan, tan feo cuando pasan tantas cosas, ¿no? Tan hermoso todo el plan de Dios, porque todo el plan de Dios recurre y descansa en un único propósito: que venga un Salvador que pueda morir por los pecados de los hombres, que pueda manifestar su gracia y su gloria a un cúmulo de discípulos que expandan el Evangelio por el mundo entero, por 1000 generaciones, y en ese plan macro que inicia acá en esto que estamos estudiando, se encuentra en la mente de Dios el propósito de que unos hermanos se reuniesen en Soacha en el 2025, unas pequeñas ovejas a quienes Él escogió desde antes de la fundación del mundo,
para que escucharan su palabra, para que la atendieran, para que la pudieran poner en práctica, para que se pudieran preparar para el encuentro eterno con Él, que es el único que verdaderamente es importante. Si Dios nos da riqueza, nos da dinero, nos da grandes victorias en esta tierra, maravilloso, las pondremos a los pies del Señor y le serviremos con ellas. Pero si Él nos restringe en muchas cosas, maravilloso, porque mostraremos al mundo que Dios nos ha transformado, que Dios ha obrado en nuestras vidas de tal manera que nuestra fe es suficiente para creerle y para vivir para Él, aún en condiciones que otros no lo hacen y que no serían capaces de hacer. Amén. Inclinen su rostro, mis amados hermanos, y vamos a orar. Señor maravilloso, Padre eterno, te damos muchas gracias. Hoy, Señor, recibimos tu palabra. Si tú nos dices miedoso, ajusta tu temor, Señor, nosotros lo recibimos. Debemos reconocer delante de ti que es verdad tu palabra, que es cierto, Señor, que somos miedosos, que muchas veces vivimos con miedo, que muchas veces, Señor, nos estamos inclinando ante las dificultades, ante las circunstancias, ante las malas noticias, ante pronósticos desfavorables, probablemente muchos de ellos no sin evidencia, sino muy bien sustentados. Y hoy, Señor, nosotros tenemos que pedirte perdón. Hoy, Señor, nosotros nos tenemos que humillar ante ti, Señor, porque quizás hasta este momento no nos habíamos dado cuenta que temer al mundo, a las circunstancias, a la vida, es una ofensa contra ti. Pero hoy lo hemos entendido, Señor. Y hoy, Señor, te queremos pedir perdón. Perdónanos, Padre Santo. Perdónanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Sí, Señor, es cierto que tenemos que enfrentar circunstancias muy fuertes. Sí, tenemos que enfrentar pronósticos muy asfixiantes, muy desalentadores. Sí, Señor, muchas veces nos quejamos, Señor, frente a cosas que nos parecen que nos hacen falta, que necesitamos, que quisiéramos, Señor. Pero hoy te pedimos perdón, Señor. Porque siempre que hacemos eso, nosotros te estamos cuestionando tu providencia, estamos cuestionando, Señor, tu perfecta disposición de todas las cosas, Señor. Te pedimos perdón. Sabemos, Señor, que no tenemos una prohibición de contarte nuestros dolores, de contarte nuestras angustias, de manifestarte nuestros deseos, porque no es así. Pero sí, Señor, tenemos la prohibición de temer, la prohibición de quejarnos y de hablar indebidamente e irrespetuosamente contra ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a redireccionar ese temor hacia ti, Señor, esa reverencia, ese respeto, esas acciones, Señor, que desembocan en una vida obediente, que desencadenan, Señor, la observación de los principios de las Sagradas Escrituras sobre cualquier otro pensamiento que prevalezca en esta sociedad, Señor. Ayúdanos, Señor, porque es cierta tu palabra que dice que si queremos estar en ti tenemos que negarnos a nosotros mismos, que tenemos que tomar la cruz, Señor, y seguirte, porque nosotros hemos aceptado, Señor, las influencias y las filosofías de este mundo. Estamos permeados por ellas y necesitamos ser limpiados por ti, Señor. Ayúdanos, Señor maravilloso, a ajustar nuestro temor, Señor, porque sabemos hoy que ante el conflicto que se presenta, al cual no debemos temer, que es un escalón para nuestro crecimiento y para las enseñanzas que tú tienes para nosotros, tú nos das la victoria, Señor, por más grande que se vea el gigante, por más enorme, por más escabroso y por más orgulloso y duro que hable, Señor. Nosotros, Señor maravilloso, te tenemos a ti, que no habla, Señor, duro, pero que actúas con precisión, que actúas, Señor, con autonomía
y que haces todas las cosas para tu gloria de una manera perfecta. Te damos muchísimas gracias, Señor, por tu palabra, por este tiempo y por esta valentía que infundes en nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Amén. Gracias por quedarte hasta el final. Oramos para que esta palabra produzca fruto en tu corazón. Nuestra misión es que el Evangelio corra y sea glorificado. Si quieres unirte, puedes hacerlo de formas muy valiosas. Tus me gusta y comentarios nos ayudan a llegar a más personas. Cuando compartes este video, te conviertes en un misionero digital. Y si el Señor te mueve a sostener financieramente esta labor, tu ofrenda es fundamental. Puedes apoyarnos por Nequi si estás en Colombia o por PayPal desde cualquier lugar del mundo. Los enlaces seguros están en la descripción. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo. Que el Señor te bendiga.